tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca. Hoy vamos a hablar en mi canal de YouTube algo que se llama el tumbao. Perdón. ¿Qué es el tumbao? No tumbado, tumbao, como me dijo un amigo, se dice tumbao. El tumbao es algo que muchos bajistas no le hacen caso hasta que llega el momento que hay que tocarlo y se dan cuenta que no tienen ni idea de cómo se toca. Que me ha pasado a mí, ¿no? Yo llevo más de 20 años aquí en Mallorca y aprendí a tocarlo tocando con músicos cubanos que me dijeron, no chico, eso no es por ahí. Y claro, yo no entendía nada porque, claro, lo que pasa con el tumbado es que técnicamente no es algo complicado técnicamente de dedos, arpegios, escalas, ni slap, ni... No. Es el concepto rítmico que tienes que tener y cómo matemáticamente está metido dentro del compás. ¿Sí? Eso es muy importante, porque si no, no vas a entenderlo nunca y te vas a perder. Y sobre todo lo que muchas veces pasa es que se toca con percusionistas, que no es lo mismo que tocar con un batería. Y como nosotros estamos acostumbrados como bajistas a siempre marcar el 1, en el tumbado lo que no se marca es el 1. Entonces eso es lo que lía y a la que mucha gente que a veces me escribe me dice, bueno, explícame porque quise ir a tocar tal tema de salsa o tal tema que me pedían un tumbado y no tenía ni idea cómo iba ni qué era. Entonces nosotros vamos a desmenuzarlo desde cero hasta avanzar para ver cómo se cuadra eso en una secuencia de acordes, ¿sí? Y eso es lo que también lía cuando hay que cambiar. Una cosa es sobre un acorde, pero el tema es cuando empiezo a cambiar, ¿sí? Vamos a ello, amigos. Para eso, ante todo, recomiendo un libro que yo me compré hace muchos años que se llama El verdadero bajo cubano, escrito por Carlos del Puerto, el padre de Carlito del Puerto Jr., conocidísimo bajista cubano, tanto el hijo como el padre. El padre es Carlos del Puerto y Silvio Vergara, dos monstruos de la música cubana. Uno de ellos, bueno, Carlos del Puerto es el bajista de Iraquere, ¿no? Un músico, un grupo mítico de la música, de lo que es el jazz moderno cubano. Bueno, vamos ahí. Vamos a hablar primero de esto. Tú tienes que entender esto para empezar a entender el tumbao. Aquí vemos una figura que dura un compás, un 4x4, que es igual a lo que está abajo. Fíjate arriba. Arriba lo que tiene es negra con puntillo, corchea y dos negras. La corchea está ligada al pulso 3 del compás, ¿no? Pues sería 1, 2, 3, 4. El tercer tiempo está ligado por esta figura. Esto va a sonar así. Ta, ta, ta. Negra con puntillo, todos sabemos que es negra y medio, y arriba del segundo tiempo está la corchea que se prolonga sobre el pulso 3. Entonces, ta, 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 ta. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendas. Si no entiendes esta estructura rítmica, olvídate de entender el tumbado porque después se empieza a complicar. Va a complicar. Se empieza a ligar las figuras y se produce el efecto tumbado. Aquí abajo es como muchas veces aparecen los libros cubanos, de música cubana que yo he visto. En lugar de escribirlo así, es mucho más práctico escribir dos negras con puntillo y una negra. Que parece raro, pero es lo mismo en realidad. Ta, ta, ta. ¿Ves que lo que cae a tierra es la negra del tiempo 4 y el tiempo 1 es lo que va a tierra. Arriba del 2 empieza esta figura, ¿no? Que se liga como está explicado arriba, ¿sí? ¿Eso cómo suena? Vamos a coger un la y la tónica y la octava, ¿no? ¿Sí? Esto va a sonar así. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. ¿Ves que está arriba y en el pulso 4? Yo pulso el 1, toco el pulso 1, que es la negra, después toco la siguiente, eso está arriba del 2, que se prolonga sobre el 3, y el 4, lento. 1, 2, 3, 4, 4, 1, ¿sí?
Bueno, eso es muy importante que lo entiendas a diferentes tempos. Si va a la mitad, sería, porque a veces va muy rápido esto. Ponle que vaya así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tú vas a contar 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Ves? Entonces todo lo que toco yo es el 1, arriba del 2 y en el 4. Ta, 2, ta, ta. Cuando va arriba del 2, se prolonga sobre el pulso 3 y queda sonando. ¿Sí? Vale. Esto que te entre bien tocando como negra, perdón, como tónica quinta y octava, o como tónica tercera y quinta, puedes tocarlo. Pum, pam, pa, pa, pum, pam, método corchea al final. ¿No? Esa es otra rítmica de otros estilos también. Vamos a lo siguiente. Ahora lo que hacemos es que esa última negra que va a tierra se va a ligar con la primera del siguiente. Y aquí empieza el tumbao, compadre. ¿Sí? Ta, 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 ta. Si lo ves abajo con la negra con puntillo y negra con puntillo y negra, es más fácil de entender. Ta, ta, ¿ves? Ta, 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 ta. Entonces, ¿el tumbado dónde está? Es tocar arriba del 2 y en el pulso 4. Cuando tú empiezas a tocar la secuencia, puedes tocar el 1. Pero después lo recomendable es no tocar el 1. Aunque a veces tú vienes tumbando y después hay una sección donde sí tocas el 1 para empezar esa sección, pero después se va tumbando, ¿sí? Que es tocar arriba del 2 y el 4. Entonces, ¿cómo va a sonar? Tocando, seguimos con el tónica quinta octava, ¿sí? Perdón. Habíamos hecho esto. Ahora voy a ligar la nota, ¿sí? Voy a ligar el 4 al 1 siguiente. Entonces va a sonar... ¿Ves que estoy tocando arriba del 2 y en el 4? ¿Sí? Estoy tocando siempre tónica, quinta, octava. ¿Sí? Tum, tum, pa, 1, 2, pa, 1, 2, pa, 1, 2, pa. 1, 2. Si lo haces rápido, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lento. 1, 2, ¿sí? Vas a contar y tocar y mover los pies, se me va la mano. ¿Se entiende? Tum, tam, pam, tam, pam. Se va ligando siempre y va a parar a la siguiente figura. O sea, el 4 se liga al 1,5 del compás siguiente. Lo explicamos aquí otra vez. Porque esto para los que nunca vieron esto es súper complejo al principio de entenderlo. Ta, 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 ¿sí? ¿Ves que el 4 está ligado a la negra de un puntillo que es el tiempo y medio del compás siguiente? Por eso te queda siempre que tocas arriba del 2 y el 4. ¿Sí? Ta, 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 1, 2, ta, 1, 2, ta. Lo que pasa es que cuando va muy rápido, tú no puedes estar contando 1, 2, 3, 4, vas contando a la mitad. Ta, 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 ¿sí? Tum, tan, 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 tan. Es como en dos medios, sería la mitad. Por eso muchas veces la salsa está escrito en 2 medios, no en 4x4 cuando va muy rápido. Siguiente hoja del tumbao. Espero que se vaya entendiendo esto.
Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa. Yo toco tónica, quinta y tónica, que se adelanta y otra vez tónica, ¿sí? O quinta. Aquí estoy tocando siempre la misma nota. Ahora, toco la tónica y la quinta o puedo tocar la tónica y la tercera, ¿sí? Por ejemplo, tónica, quinta, tónica. Quinta, tónica. ¿Ves que la tónica, el la, el que marca el compás? Estoy siempre en el mismo acorde de la, ¿eh? La, quinta, la, ¿ves que está anticipado? Que cae ahí, su quinta. Otra vez la, quinta. Está la tónica como anticipada donde voy a entrar en el compás. Puedo hacerlo con la quinta o con la tercera. Con la quinta sonaría... ¿Ves? La tónica siempre cae en el pulso 4 una vez que se empieza a tumbar, ¿sí? En el pulso 1 empiezo, pero cuando se empieza a desplazar y a ligar el pulso 4 con la primer negra con puntillo del siguiente compás, ahí es donde comienza la tónica para el compás siguiente, ¿sí? Y puse quinta y tercera, pues puedes tocarlo así también. O volver con la quinta. Tercera tónica, quinta tónica, tercera tónica, quinta tónica, ¿sí? Muy bien, seguimos amigos, espero que lo vayan entendiendo. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre dos acordes diferentes, ¿sí? Sobre la y mi, sin volvernos locos, la y mi, o sea, la mayor, va a sonar esto. Mi, la, mi, un compás de cada acorde, ¿sí? Cuando yo hago eso y empieza aquí el tumbado, ve que empieza en el la otra nota puede ser la quinta o la tercera, ponemos la quinta en este caso, lo que pasa es que la quinta va a ser la misma nota que donde yo voy, entonces puedo tocar la tercera, ¿sí? Y el mi viene anticipado. Este es el siguiente compás, pero está anticipado. Ahí es donde se genera la anticipación y donde viene el tumbado, anticipando la última nota del tumbado al siguiente compás. Entonces voy a tocar tónica, tercera, la tónica de mi. Aquí puedo tocar la quinta o la tercera de mi para ir a la tónica de la. ¿Sí? Pero siempre voy haciendo la, mi, la, mi. Esto va a quedar de la siguiente forma. Voy a tocar tónica tercera y tónica tercera también de lo siguiente. Hablamos de esta nota, tónica tercera, la tónica y su tercera descendente, ¿no? O tercera ascendente, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Mi, la, ¿sí? Lo que yo toco es dum, qua, qua, la, la, ¿sí? Pues puedo tocar tónica quinta, pero como voy a mi va a sonar así. Ahí toco la misma tónica, la misma quinta que es la tónica donde yo voy, porque hago la y mi. Entonces puedo poner la tercera para ir a la tercera para ir a la siguiente acorde para que no sea la misma nota. Entonces puedo hacer. Esta es la quinta descendente, ¿no? O la cuarta para atrás una cuarta de mi para volver a la.
¿Se entiende esto? ¿Cómo va el tumbao? De esta manera. Voy anticipando, ¿sí? Eso sería sobre 2 acordes, ¿vale? Y después otra cosa que quería también explicarles es lo que es la clave. Porque también dentro de lo que es la música latina a veces te vienen y te hablan de clave. Y tú dices, ¿qué? ¿La clave de sol? ¿La clave de fa? No. La clave es una estructura rítmica que se utiliza sobre la percusión y que alguien va marcando con algo que precisamente se llama clave, que son 2 palitos, ¿sí? Que hacen el efecto del golpe de clave, que seguro que lo escucharon, pero se dan cuenta que está, pero está la clave marcada. A veces se marca con el cencerro, hay baterías, como el Negro Hernández, un gran batería que tocaba la clave con el pie izquierdo, creo, y después soleaba sobre la clave. Hay que tener mucha independencia para eso. Esta se llama, hay 2 tipos de clave básicamente, la clave 2-3 y la clave 3-2, pero volvemos, muy importante haber entendido el ta, 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 la do negra con puntillo y una negra, ¿sí? Porque la clave 2-3, por ejemplo, está formada por 2 compases y con 2 estructuras rítmicas que van en cada compás. Y les paso a explicar. Esta es la clave 2-3. 2 negras y el siguiente es lo que aprendimos al principio, que es el ta, ta, ta. Entonces eso sería 1, 2, 3, 4, 1, ta, ta, 4, ta, 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 1, ta, ta, más rápido, 1, ta, ta, 4, ta, 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 1, ta, 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 ta. Esa es la clave, sería 1, 1. Si yo a la última nota, en lugar de hacer negra, hago silencio y corchea, es como la clave de rumba que se utiliza mucho, que sería así. 1. ¿Eh? 1. Más lento. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? Porque tiene silencio y corchea. Y esto va a negra. Muchas veces se utiliza esta. Ahora, si yo invierto y meto esto aquí y este atrás, se llama clave 3-2. En ambos casos. Que puede ser ta, 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 ta. Está al revés. Es 3-2 o 2-3. ¿Sí? Y la rumba también puede ser 3-2. Ta, 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 ta. ¿Vale? Ahora bien, cuando yo toco sobre la clave, porque a veces nos dicen, bueno, yo toco la clave y tú métete a tumbar. Tela, porque ahí no hay cuenta. Tú tienes que saber dónde está el 1, ¿sí? Si está tocando 2-3, por ejemplo. Eso es muy importante. Bueno, les decía, lo de la clave. Cuando tenemos una clave 2-3, por ejemplo, escuchamos esto. ¿Dónde está el 1 aquí? 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Entonces, con eso tengo que meter yo el tumbado sobre eso. Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Ven cómo va sobre la clave? El otro ejercicio de la mi. ¿Sí? Es muy interesante esto de lo de la clave, porque así es como después tú te guías a la hora de poder meter un tumbado sobre la clave. Entonces acuérdense que si estoy escuchando esto, ta, 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 ta. Si yo lo quiero hacer a esto 3-2, lo cojo desde el 3.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sería 3, 2. Si lo hago del 2, sería 2, 3. 1, ta, 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 1. Me cae una nota del tumbado que coinciden. Ta, 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 tum, tan, 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 ton, tan, tan, ton, ton. Algunas coinciden con la clave de las notas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Les decía, espero que les haya gustado este vídeo sobre el tumbao, pero es muy importante porque tú puedes saber tocar escalas, slap, arpegios, walking bass, rhythm and blues, reggae, pero si no sabes tocar el tumbao y quieres trabajar de bajista, te falta eso, no estás preparado, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Les mando un abrazo inmenso, sigan suscribiéndose a mi canal, recuerden que ahora tengo subtítulos en inglés y en chino para la gente de Oriente que me está escuchando. Y nada, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro entre amigos y con el bass.